Continuamos hoy gozándonos, amados hermanos, en el Día del Señor. Nuestro texto y nuestra lectura del día de hoy es Génesis 35. Y vale la pena decir, hermanos, que hace 3 domingos no continuamos nuestra serie. Entonces, es siempre bueno recordar de dónde venimos, qué nos muestra el Señor, cómo podemos ver a Cristo hoy en un pasaje como esto, y finalmente con la ayuda de Él ser edificados todos. Hace 3 domingos, hermanos, quedamos, ya no les puedo hacer la pregunta, pero quedamos en el capítulo 34, es el que sigue, después del 34 el 35, y anteriormente el 32 y así sucesivamente. ¿Qué hemos estado estudiando estos domingos? El libro de Génesis, y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y un día como hoy, amados hermanos, vamos a retomar nuevamente nuestro pasaje, que nos hizo el favor de leer nuestro hermano Freddy, y estudiarlo en esta mañana. Entonces, hermanos, les invito a todos ustedes que estén allí en el texto bíblico, allí estaremos todo el sermón, Dios mediante, y podemos ver algo, y es lo primero que quiero decirles acá. Vamos a ver a Cristo como todo suficiente Señor y Salvador, a través de este capítulo de Génesis 35. Veremos, hermanos, algo histórico, algo que ocurrió, pero tras las líneas de la palabra del Señor, Cristo es exaltado, y vemos cómo Dios conduce a un hombre, conduce a su familia a el Betel, que es la casa de Dios, y allí Cristo se muestra como único y suficiente Salvador. Providencialmente, escogemos las canciones con cierta anterioridad, antes quizás de enfrentarnos un poco a qué predicaremos o cómo preparamos nuestro sermón, y hoy cantamos un coro que se llamaba Todopoderoso. Digamos que el centro o el punto de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana radica en el versículo 11, donde Dios le dice a Jacob: yo soy todopoderoso, todopoderoso. Por eso, amados hermanos, estaremos aprendiendo con la ayuda del Señor cómo es que Cristo es un Dios suficiente para salvarnos, para santificarnos y para protegernos. Veremos estas 3 cosas a lo largo del sermón. Cristo es suficiente para salvarnos, para santificarnos y para protegernos. El sermón de los niños, hermanos, es siempre buena introducción de lo que queremos por lo menos expresar a todos ustedes, y nos ayuda un poco a poner un norte de lo que queremos hacer. La tendencia de nuestro corazón, hermanos, y ha sido así quizás siempre, ha sido el querer, y no solo querer algo, sino creer que somos todos suficientes en nosotros mismos, en creer que no necesitamos quizás de nadie, en creer, hermanos, en querer quizás de decir yo puedo hacer esto por mis propios medios. De hecho, fíjense en algo, en nuestra sociedad es casi una debilidad cuando usted pide ayuda. Cuando usted quizás se presenta ante una persona y pide ayuda, eso casi es sinónimo de que usted es débil en algo. Por eso muchas veces nos abstenemos de decir: hey, necesito esto de ti, necesito que me ayudes en esto. Porque dirán: hombre, si ven que estoy pidiendo ayuda, quizás se muestra que no soy todo suficiente. Eso siempre ha sido así. Como decía alguien, desde que el mundo es mundo, el hombre siempre ha querido hacer las cosas por sí mismo. De hecho, amados hermanos, alguien define el pecado como un intento fallido de ser como Dios. ¿Y qué es un intento fallido de ser como Dios? Dios es el único todopoderoso. Dios es el único todopoderoso. Sin embargo, amados hermanos, y a pesar de esto, en el pasaje del día de hoy, vamos a mirar con total claridad que Dios nos dice, nos exhorta y nos llama la atención a que lo consideremos a Él como el Dios todo suficiente, como el Dios que no necesita de nosotros y que nosotros sí necesitamos de Él. Siempre, no siempre, realmente lo dice desde el sermón pasado, es bueno tener la introducción de un mismo texto bíblico. Entonces, voy a introducir ya, para pasar a nuestro texto de estudio, a una palabra del Señor allí en el mismo Antiguo Testamento, y es Job capítulo 25. Se nos muestra y se hacen algunas preguntas que van a dejar muy en claro lo que hoy aprenderemos con la vida de este hombre, con la vida de la familia de este hombre, con el pecado que podemos ver en este hombre, en sus hijos,
y cómo Cristo acude como único y suficiente Salvador. Entonces leamos, es un capítulo corto, Job capítulo 25, hermanos, dice de la siguiente manera, sea pues esta la introducción en esta mañana. Dice, Dios es poderoso para infundir temor. Él pone en orden las alturas de los cielos. Meditemos en esta serie de preguntas que hace el escritor bíblico. ¿Sobre quién no alumbra su luz? Hermanos, ¿sobre quién no alumbra la luz de Dios? Siguiente pregunta. No, creo que esa era la segunda. La primera es, ¿pueden contarse acaso los ejércitos o sus ejércitos? ¿Sobre quién no alumbra la luz de Dios? ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer, si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas? Mucho menos el hombre, un simple gusano, mucho menos el hombre miserable lombriz. Fuerte estas palabras, pero ponen de plano dos cosas: ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Con esto en mente, hermanos, vayamos ahora sí a nuestro texto en estudio en esta mañana, Génesis capítulo 35, y como anticipaba anteriormente vamos a observar tres cosas. Cómo a través de esta historia vemos que Cristo es suficiente para salvar. Vayamos entonces al versículo 1 de nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios en Génesis 35:1. Dios dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige o levanta o construye, cambiando esta palabra y haciéndola un poco entendible, allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Si miramos este pasaje definitivamente, hermano, es como si miráramos alrededor de un espejo, debemos mirar hacia atrás, porque el versículo 1 empieza citando que pasó algo con este hombre, con su familia, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. Entonces es necesario recordar, porque así empieza este versículo. Y bueno, recordemos un poco. Recordemos que cuando él sale de su casa, huyendo precisamente, como dice el versículo 1, de su hermano, Dios le sale al encuentro, en un sitio donde este hombre estaba muy cansado, estaba descansando allí con una piedra como cabecera, y Dios se le aparece. Inmediatamente Jacob ve una escalera donde veía subiendo ángeles y bajando ángeles. Es bueno recordar porque el versículo 1 lleva nuestra mirada a ese suceso. Ahora, amados hermanos, vale la pena recordar un poco quién es Jacob. Tomo las palabras del pastor en un sermón anterior y vale la pena jugar esto como juego de roles. Juego de roles es identificarnos en algunas ocasiones con los personajes bíblicos, pero vale la pena identificarnos en lo malo. Eso nos ayuda muchísimo. Identifiquémonos un poco con Jacob. ¿Quién era Jacob? Bueno, tengo aquí apenas algunas características de este hombre. Primero, es un hombre que desde el vientre de su madre luchaba con su hermano. Quería ser el primero, quería ser el primogénito, no me lo imagino, pero no lo dice el texto bíblico, que jalaba allí el talón de su hermano para querer él ser el primero. Desde allí él quería sobresalir, decir, wow, salí de primera, mejor dicho. ¿Quién más es Jacob? Pues es un hombre que de hecho su nombre quiere decir, o nos da luz de cómo era su carácter, engañador. Engañó a su padre, se puso allí pelo en su cuerpo para que su padre casi ciego lo bendijera. Engañó a su hermano también, engañó también quizás a su madre, muy seguramente. Pero ¿quién más es Jacob y por qué vale la pena que hoy, en este punto por lo menos, nos identifiquemos con él? Era un hombre quizás mimado. Veíamos en pasajes anteriores que era un hombre que también había fallado como padre en la adoración familiar. Había quizás muchas veces descuidado a su familia y guiado por los caminos del Señor. ¿Y qué más que el pasaje en cuestión nos dice que quizás Jacob era un hombre que se olvidaba lo que prometía? Aquel como que promete y no cumple. Porque si recordamos, cuando estaban nuevamente allí en esta escena que les acabé de recordar, él hizo una promesa. Él le prometió al Señor que si lo guardaba, él iba a ¿qué? A volver a ese sitio,
él iba a dar el 10% de sus bienes, él iba a hacer una cantidad de cosas. Pero por lo que nos enseña el versículo 35, ¿quién es el que le recuerda a Jacob sus promesas? Dios mismo. Entonces quizás es un hombre que prometía y no cumplía. Hermanos, y así podemos continuar con una lista de pecados mostrados en este hombre. Ahora, usted se puede preguntar, ¿y por qué empezamos por acá? Bueno, decía alguien en alguna oportunidad que las estrellas se ven en todo su esplendor, en toda su hermosura, cuando la noche es totalmente oscura. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que vale la pena primero mirar qué éramos nosotros, nuestra condición caída, y apreciar cómo es que Cristo es la única respuesta para personas como Jacob, con esta lista de pecados que describí, y para personas como nosotros. Por eso al principio decía, identifiquémonos por lo menos en este punto con Jacob. ¿Quiénes éramos nosotros? Hermanos, me daría vergüenza si pudiera sacar quizás una radiografía de mi corazón y ponerla delante de ustedes. Porque estos éramos algunos de nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante y necesario, antes de hablar de la gracia de Cristo, mirar nuestra condición? Porque esto, hermanos, nos aterriza, nos muestra y nos empieza a enseñar que no somos todos suficientes y que necesitamos acudir a alguien en ayuda, a Cristo mismo. Por eso este punto se titula Cristo es el único suficiente para salvar. Ahora, es importante, amados hermanos, que Cristo cumplió, llevó a este hombre sano y salvo. Aprendíamos en capítulos anteriores cómo Jacob había pasado de ser enemigo de Dios a amigo de Dios. Cómo Dios mismo había actuado en Esaú para que no matara a Jacob. Cómo Dios mismo había escoltado a Jacob tras este encuentro. Hermanos, Cristo es suficiente para salvar. Pero volviendo a nuestro versículo 1, podemos recordar este episodio que acabamos de decir y identificar algunas cosas importantes. Y por qué legítimamente yo digo que acá podemos ver a Cristo como único y suficiente Dios que nos puede salvar. Esa escalera, primero, esa escalera que Jacob soñó, que habían ángeles que bajaban y ángeles que subían, era un símbolo de la comunicación que Dios mismo facilita. Hermanos, una vez somos o caemos en pecado o estamos en pecado, pues se interrumpe la comunicación con Dios. Leíamos en Job que no hay un hombre sobre la tierra nacido de mujer que no sea limpio ante Dios. Era necesario que Dios tomara la iniciativa y por medio de este sueño, de esta escalera, enseñarnos hoy a nosotros que Él decide restablecer la comunicación. Es lo primero que vemos en este sueño. Lo segundo, amados hermanos, es que en ese sueño Dios hace una promesa a Jacob. Pero esta promesa se hizo realidad en Cristo cuando Él vino. Cuando allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el único versículo, Cristo se identifica cuando está hablando con una persona llamada Natanael, que Él era aquel que iba a descender por esas escaleras donde Jacob había visto ángeles subiendo y ángeles bajando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Cristo, amados hermanos, es la promesa que se hizo realidad. Y lo tercero, amados hermanos, que nos hace recordar este primer versículo cuando Dios le dice a Jacob que vaya a Betel, es que Betel significa la casa de Dios. Era necesario que Cristo mismo condujera a este hombre a su casa, a la casa de Dios. Y podemos decir entonces que Cristo es el verdadero Betel. Cristo es la casa de Dios. Y si Jacob estaba allí en Betel, pues definitivamente iba a estar con Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Era necesario pues que Jacob volviera a Betel, pues allí Dios confirmó su pacto prometido, nunca dejarlo sin darle su bendición. Cristo hoy nos ha traído esa bendición y Él está presente con nosotros. Por eso podemos decir, hermanos, que al recordar esta escena, debemos y es necesario que meditemos en que Cristo es nuestro Salvador. Que así como pudo salvar a un hombre como Jacob con todas estas características, pues nos ha salvado hoy a nosotros. Alguien decía una vez cuando leía uno de los capítulos del Evangelio, o más bien de la carta a los Romanos, allí el capítulo 9, donde Dios dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Habían algunas personas que decían, bueno, ¿acaso Dios es injusto? Pero meditaban algo que decía también alguien, y era que
no nos debía sorprendernos por qué Dios había escogido a Jacob. Todo lo contrario, nuestra sorpresa hubiera sido por qué escogió a este hombre siendo así, y no escogió quizás a Esaú, que por lo menos en su personalidad demostraba aspectos positivos. Era un cazador, era un hombre fuerte, quizás salía a trabajar desde muy de mañana. Entonces nuestra sorpresa ha de ser por qué Dios nos ha escogido a nosotros. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Entonces, hermanos, es importante ver el elemento de gracia aquí, en este texto, una vez consideramos nuestra propia condición. Nuestra propia condición. Con esto en mente, podemos ir de la mano a nuestro segundo versículo, y de hecho, pues, mirar que aquí, una vez Cristo ha sido suficiente para esta familia, para este hombre, para su familia, para estas dos caravanas que se dirigían, ¿cómo es que Cristo, hermanos, también santifica a quienes Él llama? Leamos de los versículos 2 al 4 allí en Génesis capítulo 35. Dice el texto de la siguiente manera: Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense, cámbiense de ropa, vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaba en las orejas. Y Jacob se enterró a la sombra de la encina que estaba cerca a Siquem. Creo que una excelente introducción a este punto de cómo Cristo santifica a su pueblo y cómo es necesario que nosotros, una vez Cristo nos ha llamado, también miremos hacia otro lado y no hagamos lo que antes amábamos tanto. Son dos versículos. ¿Qué tal esta introducción con 2 de Corintios 5:17? Dice el texto, es un texto conocido: Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es una introducción para esto que vamos a ver a continuación. Y un segundo texto, hermanos, ahí en el mismo Corintios, pero ahora en el siguiente capítulo, capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: ¿qué tienen en comunión la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Es obligatorio, hermanos, a la luz de nuestro pasaje, que Jacob, como el escogido de Dios, como el preservado por Dios, no siguiera siendo el mismo. No es concebible. Leímos en el primer punto algunas de sus características. Pues, coherentemente, este Jacob tiene que dejar atrás lo viejo. Antes era un idólatra, pues no era coherente que fuera a la casa de Dios con sus ídolos. Estos dos versos que leímos en Génesis 35 nos muestran que era totalmente necesario, era requerido de parte de Dios mismo, que no fueran con esa cantidad de ídolos que quizás tenían. Hay una sana discusión en mi familia ahorita, que tenemos una niña recién nacida, y es, bueno, ¿a quién se parece? A su mamá, a su papá, a la familia de su mamá, a la familia de su papá, y eso como que es la discusión de todo bebé quizás recién nacido. La primera vez que lo vemos es, debe parecerse a alguien. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque la naturaleza de Dios es tan increíble que la genética de sus padres debe ser heredada por sus hijos. Físicamente se deben parecer a alguno o a ambos quizás, incluso en sus defectos, en su estatura, en los rasgos de su cara. Pues bueno, ¿cuánto más? Si somos hijos de Dios nos debemos parecer a Él, debemos ser como Él es, debemos anhelar todos los días ser como Cristo. Y es una tarea, amados hermanos, que empieza con Cristo mismo. ¿A qué me refiero con que era necesario que Cristo santificara a este hombre? ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas? Vemos aquí a un hombre que se dirige hacia la casa de Dios, pero es un hombre que toma una resolución: dejar los ídolos, deshacerse de los ídolos, porque no puede pretender decirle a las demás personas, a los demás pueblos: hey, mi Dios es el
Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, pero llevo quizás estos aretes que me pueden dar protección, llevo quizás estos ídolos aquí guardados por si acaso, llevo quizás esto acá. No es lógico ni es coherente, hermanos. Por eso, una vez que Dios salva por medio de Cristo, es necesario que cada día nuestro carácter se aproxime más al carácter de Cristo. Por eso decía que esos 2 versos de Corintios son una muy buena introducción. Si hemos sido una nueva creación, lo viejo coherentemente tiene que haber pasado. Si hemos sido, amados hermanos, hechos una nueva creación, si Cristo ha sido suficiente para salvarnos, pues así como los padres buscamos un parecido, o más bien los hijos buscan un parecido con sus padres, debemos anhelar siempre lo mismo. Ahora, es una tarea de Cristo mismo, en la cual usted y yo tenemos toda la responsabilidad del caso. Amados hermanos, ¿cuántas veces no tenemos quizás estos aretes con los que estaba la familia de Jacob? No hay quizás estos dioses extraños, no hay quizás todo esto que causaba que Dios no fuera lo primero en la vida de este hombre, pero hoy nuestros ídolos pueden ser totalmente diferentes. Y pueden ser unos ídolos que en su forma de actuar, pues hagan que nuestra mirada no esté puesta en Cristo, sino algo antes de. No sé, amados hermanos, roguemos a Dios en confesión de pecados y en seguridad de perdón. ¿Qué es eso que aún tengo que me impide, que me molesta y de lo cual tengo que deshacerme? ¿Pueden ser nuestros hijos? Puede ser también. Pueden ser nuestro trabajo, quizás el creer que somos autosuficientes por los bienes que tenemos. No sabemos, pero Dios sí lo sabe. Lo que es cierto, hermanos, a la luz de este pasaje y de estos 2 versículos, es que es obligatorio que consideremos esta resolución que consideró Jacob aquí, y dejemos todo aquello que molesta, todo aquello que es ídolos, todo aquello por lo cual no nos santificamos como debiéramos, y miremos hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Es por eso que podemos reconocer, hermanos, y debemos reconocer que hemos de anhelar ser como Dios, en el sentido de santo, en el sentido de que seamos apartados de lo vil y de lo que es menospreciado por el mismo mundo. Cristo entonces es suficiente para santificar. Cristo entonces es suficiente para santificar. Sigamos, amados hermanos, adelante. Podríamos decir que es un combo completo, y en los siguientes versículos, allí en Génesis 35, en los versículos 5 al 6, ahora podemos también observar que Cristo, una vez ha salvado, una vez ha santificado su pueblo, pues lo ha protegido, lo sigue protegiendo y lo protegerá. Por eso entonces nuestro tercer punto es este: Cristo es suficiente para proteger. Leamos pues los versículos 5 y 6. Dice el texto: cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaron llegaron a la luz, es decir, a Betel. Hermanos, una vez más miramos a través de la palabra cómo Cristo preserva a sus hijos, cómo Dios guarda a sus hijos. Veíamos en unos textos anteriores cómo Él cambió el corazón de Saúl para que no hiciera nada a su hermano. Y en un pasaje como estos vemos cómo el pueblo ajeno a la promesa, el pueblo vecino al pueblo de Dios, siente un terror divino impuesto por Dios mismo. Ahora, uno de los temores, según el capítulo anterior, de Jacob por lo que estos 2 hijos habían hecho con esta masacre tras la violación de Dina, era, bueno, ¿y qué van a hacer nuestros vecinos? Van a venir, van a matarnos, van a borrar nuestro nombre de la tierra. Ese era un temor de este hombre. Sin embargo, vemos acá que Dios pone un terror divino en las otras personas de tal manera que cuida al pueblo de Dios. Y este punto, hermanos, ha de ser y es de mucho consuelo para nuestra vida, pero no solo esto, sino también de nuevamente dirigir nuestra mirada hacia quién es el Dios que nos está guardando
paso tras paso, quién es nuestro buen pastor, que no permitirá que una sola de sus ovejas se extravíe, porque inmediatamente Él acude en su rescate. Jacob había experimentado en ocasiones anteriores la protección de Dios mismo. Recordemos incluso cómo quizás nadie podía ver ahí en el instante, pero Dios mostraba esto a las demás personas cuando Esaú se acercaba con 400 hombres. Esto era un ejército completo. Era más de lo que incluso por allá en Jueces vemos que Gedeón destruye una ciudad. Eran muchas personas. ¿Y cómo es que Dios, tras la caravana de Jacob, pone otro ejército mucho más numeroso, lleno de ángeles? Jacob había experimentado ya la protección de Dios. Y este pasaje nos muestra y reitera nuevamente que nuestra confianza ha de ser puesta en Cristo, porque como cantábamos hoy podemos confiar en el Señor. Y volviendo un poco a las líneas de ese canto, menciona que si el sol llegase a oscurecer, el cielo dejase de brillar, al igual nosotros hemos y debemos de confiar en el Señor. Pues aquí claramente vemos cómo Cristo es suficiente para proteger a Jacob y su familia. ¿Qué tal este texto? Y pues ustedes conocen de dónde estoy leyendo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, lo que sí está diciendo el pasaje, o más bien lo que no dice, es que no vamos a pasar quizás por valle de sombra y de muerte, aduciendo quizás, o haciendo referencia a las situaciones difíciles. Eso no lo dice el pasaje. De hecho, quizás podría interpretarlos como una muy buena promesa, que en esta vida posiblemente y muy seguramente tendremos aflicción, como Cristo mismo decía a sus discípulos. Pero lo que sí está diciendo el Salmo 23 es que en ese momento, cuando estemos en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Hermanos, aquí podemos observar que Cristo es suficiente para proteger a su pueblo. Vemos en medio de nuestra sociedad, en medio de tantas cosas que podemos ver en derredor nuestro, cómo es que nuestra confianza debe ser dirigida únicamente a Dios. Ahora, amados hermanos, es menester, y siempre lo digo en los sermones también, y es mi responsabilidad decir lo siguiente, que si no ponemos nuestra confianza en Cristo como suficiente para salvar, su salvación no está en algo diferente a Cristo. Segundo, que si no ponemos nuestra confianza en Cristo y no hay frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, Él pide de nosotros santidad. Él pide de nosotros, amados hermanos, que cada vez más nos acerquemos a Él en su carácter. Veíamos en los devocionales de esta semana, amados hermanos, una cantidad de leyes increíblemente estrictas. Leyes, amados hermanos, de distancias para ver quién quizás había matado al hombre o quién era el responsable de esto. Leyes tan increíblemente estrictas, amados hermanos, que decíamos, bueno, ¿y cómo podemos aplicar este tipo de leyes que se exige al pueblo allí en el Pentateuco a nosotros hoy y ahora? Podemos decir que hablan y acuden a la santidad de Dios. Si Dios es un Dios santo, nosotros debemos pensar en eso y debemos ser santos. De hecho, la palabra de Dios dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Dice otro pasaje, cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Por eso decimos, hermanos, que debemos descansar en Dios y ser santificados por Dios. Y finalmente, amados hermanos, también de una manera un poco diferente, hablo diciendo que si nuestra confianza no está en Dios, sí temamos, porque estamos totalmente desprotegidos. Que si nuestra confianza no está en Dios, sí temamos, porque una enfermedad, un problema familiar quizás, nos debe y nos puede aterrorizar. Pero, positivamente, pongamos nuestra confianza en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Algunas aplicaciones, amados hermanos, y estas aplicaciones se extraen del versículo 11 de Génesis 35. Recordemos que una vez Jacob es llevado allí, Dios nuevamente se le aparece
Y le dice, y añade más bien, según el versículo 11, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo aplica, amados hermanos, el poder de Cristo a nuestra vida? Por lo menos tengo 4 puntos para que meditemos. Si sabemos que Dios es todopoderoso, amados hermanos, apliquemos esto para la adoración que debemos a Dios. Debemos adorar a Dios debido a su poder. Esto es necesario, pues agrada a Dios quien por medio de Cristo nos llamó de las tinieblas a la luz. Si consideramos seriamente que Dios es todopoderoso y que Cristo es suficiente para todo, hermanos, nuestra adoración debe ser diferente. Debemos considerar a quién estamos adorando. Debemos descansar en que debemos y tenemos la obligación de adorar a Dios y de glorificar a Dios con nuestras vidas. Ahora, amados hermanos, si creemos hoy que Dios es todopoderoso, que Cristo es todo suficiente, ¿cómo lo aplico a mi vida? Bueno, esto también da confianza. Esto también da confianza. El poder de Dios es una fuente de confianza. Siempre que nos encontremos faltos de fuerzas, pensemos en las palabras de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso. Pero también, amados hermanos, si creemos hoy que Cristo es suficiente y que Dios es todopoderoso, según el versículo 11, apliquemos esto en nuestra vida teniendo consuelo. Cuando algo nos está agobiando, pensemos que por Cristo no hay nada demasiado grande que Dios no pueda manejar. Dios mismo dice por allá, amados hermanos, en Isaías, ¿habrá algo difícil para mí? Consolémonos con estas palabras. Si descansamos que Cristo es suficiente, que Dios es poderoso, consolemos nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, ¿cómo puedo aplicar de que Cristo es todopoderoso para salvar, santificar y proteger? Para la misma salvación. Meditemos diariamente en el poder de Dios para salvación. Nada ni nadie en este mundo podrá salvarte. Y es importante también, con toda sinceridad, expresarte que separados de Dios, nada nosotros podemos hacer. No ha existido, amados hermanos, ni existe la primera persona que, nacido de mujer, tomando las palabras de Dios, pueda salvarse a sí mismo, pueda tener plenitud, porque no tendrá plenitud. Sin embargo, al leer estos pasajes, y pues como se pudieron dar cuenta, únicamente me enfoqué en la primera parte del capítulo 35, de Camino a Betel, podemos observar que Cristo es la fuente de salvación. Hay algunas historias que saben los niños, y es la historia y nosotros también, la historia de Jonás, un hombre que, bueno, recibe un mandato, no lo obedece, intenta en su mente quizás, o no había leído el Salmo 139 donde dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Quizás no lo había leído, quiere huir de Dios, providencialmente y según los designios de Dios es tomado, es comido por un pez gigante. Pero de toda esta historia, hermanos, hay algo supremamente importante, más que pues lo que sucede en adelante y todo sabiendo que la palabra de Dios toda es importante. Y es lo que Jonás reconoce allí en el vientre del pez. Y ese texto es central para nosotros hoy, aquí y ahora. Ese texto se encuentra en Jonás 2:9, donde él declara, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Amados hermanos, meditemos en esta mañana en que Cristo es suficiente, en que yo no soy todo suficiente, en que Él puede hacer todo, en que yo no puedo hacerlo todo, en que Él no necesita de mí, en que yo necesito absoluta y totalmente de Cristo como mi único y suficiente Salvador.